El gobierno y la COP han firmado un acuerdo, la abrogación del decreto supremo 5503. El presidente ha señalado de que el mismo ya cumplió su objetivo, pero que ahora van a crear otro nuevo. Se mantienen algunos artículos. Eso vamos a estar analizando y qué significa en el aspecto económico la abrogación de este decreto supremo. Estamos desde Santa Cruz con el ministro de Economía, Carolina. A partir de eso, pues seguimos avanzando en la implementación de la política económica en la misma dirección que nosotros habíamos planteado, pero evidentemente ya a partir de distintas herramientas y decretos. Ministro, ¿por qué se abroga todo el decreto en su totalidad? Mira, lamentablemente esto había llegado a convertirse en una discusión ya de consignas, no tanto de contenidos y argumentos. Y por lo tanto, en un escenario como este, nosotros tenemos absolutamente claro, de hecho lo dijimos ya desde el inicio, todo era perfectible, todo era trabajable, pero claro, en un escenario de ese nivel, pues no era posible perder la estabilización económica que hemos logrado. Nosotros hemos logrado estabilizar el precio del dólar, hemos logrado estabilizar los precios en el mercado y hemos logrado reponer la correcta provisión de combustibles en el país en apenas 2 meses. Todo eso ha llevado a un escenario de estabilidad macroeconómica que para otros países, en el caso de Argentina, les ha tomado 1 año y medio, 2 incluso, lograr. Por lo tanto, esta batalla que se ha ganado con ayuda del pueblo boliviano no se podía perder tan fácilmente ante un escenario, insisto, donde ya no se discutía la medida como tal, sino pues básicamente había posiciones y consignas que estaban ensuciando el escenario de discusión. Ministro, Vania Borja le saluda desde La Paz, gracias por este contacto. Ministro, por favor, ahora, en este nuevo decreto, ¿cuándo saldría el mismo? No te escucho, Lorena. No sé si me escucha, ministro. Ministro, Vania Borja le saluda. Buenos días, desde La Paz para el país también que está pendiente a las nuevas determinaciones del gobierno. Reitero la consulta. ¿Cuándo se va a conocer el nuevo decreto, por favor? ¿Cuándo va a estar en la Gaceta? ¿Y qué se va a incorporar en este, además de la eliminación de la subvención a los carburantes? Retroceder al gobierno en este decreto. ¿Cómo responden ustedes a las críticas que se han registrado? Mira, yo creo que... ¿Aló? Ahora sí. Mira, yo creo que la posición de aquellos que buscaban de compensación, tipo de incluso hasta venganza de los últimos 20 años, en algunos casos está justificada, en otros no, pero que lo que se ha dado en 2 meses no podía por debajo de esta, en algunos casos, insisto, de justicia, en otros casos de tipo de compensación por lo que se ha pasado en estos últimos 20 años. Es la realidad macroeconómica. El objetivo principal es lograr que haya combustible, que el dólar, los precios del mercado se mantengan, pues no debería ponerse bajo de otros objetivos y otras posiciones. Que eso es absolutamente claro de entender. Nosotros seguimos avanzando en el proceso de macroeconómico. Eso nos permite también seguir haciendo evaluaciones, lecturas del pasado, auditorías y todo lo demás. Por lo tanto, creo que hay que preservar. Es claro que hay algo que había que preservar, que es sugerir a partir de eso, pues continuar en la ruta que nosotros hemos planteado desde el primer día. Bien. Ministro, si bien hay aplausos para esta determinación, también señalan que el principio de autoridad se ve afectado, pero además que la violencia ganó nuevamente en las calles. Una central obrera boliviana que ha sido totalmente deslegitimada por tener vínculos con el movimiento al socialismo, prácticamente sale victoriosa de esta protesta y después de la abrogación de este decreto. ¿Cómo analizan ustedes esta situación? Cosas. Primero, tengo un retorno excesivamente alto. Lamentablemente eso dificulta mucho la comunicación. A ver,
Yo creo que quien ha ganado, y en este sentido insisto, creo que hay que ser inteligente a la hora de leer lo que ha sucedido el día de ayer. Quien ha ganado es el pueblo boliviano en general, porque lo que había de fondo detrás de esta protesta no es la COP, no son los más de 160 actores sociales y productivos con los cuales nosotros hemos dialogado en los últimos 15 días. No son las personas que estaban en los puntos de bloqueo, son actores que quieren que volvamos al pasado, que quieren que lo que se ha logrado en estos últimos 2 meses en términos de estabilidad económica, en términos de estabilidad de precios, se pierda. ¿Por qué? Porque al perderse vuelven las posibilidades de hacer los negocios que tenían, o peor todavía, vuelve la posibilidad de volver al gobierno y controlar desde el gobierno estos esquemas corruptos. Insisto, yo creo que aquí hay que tener una visión estratégica de lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que tanto la COP como muchos otros movimientos sociales, gremios, representaciones han sido utilizados por un pequeño grupo de actores que querían mayor inestabilidad. Hemos cortado el conflicto, definitivamente eso se ha logrado además con la preservación de la estabilidad macroeconómica, algo, insisto, que es histórico, se ha logrado en 2 meses, algo que en otros países toma años o toma niveles de conflicto y costos sociales absolutamente mayores. Tenemos un caso reciente, Ecuador, después de haber podido preparar su medida durante 18 meses, más de 50 muertos en las calles, 10 días de bloqueos y confrontación absolutamente complicada y dura, estados de sitios, militares en las calles y en las ciudades. Eso no ha sucedido en el país. Esas imágenes que tú estás mostrando ahí no han sucedido en esta época. Son imágenes del pasado. A eso se quería volver con esta movilización. Eso se ha desactivado definitivamente y por lo tanto creo que aquí quien ha ganado es básicamente el pueblo boliviano. Ministro, de todas maneras hay una consecuencia económica, ¿no? Hay una consecuencia política después de la abrogación de este decreto supremo. ¿Quién responde por las pérdidas económicas y también por todo lo ocurrido durante estos días de bloqueo? Bueno, evidentemente, y esto es otro aprendizaje de estos días, lo que falta es cultura del diálogo. Está absolutamente claro que en el país, de todos los lados, de todos los frentes, el diálogo es algo que no se ha ejercido durante los últimos 20 años y tocará ahora hacia adelante pues construir esta cultura del diálogo. Los costos, lamentablemente, ya no se pueden reponer. Lo que sí podemos hacer es ir construyendo un escenario donde esos costos ya no se asuman. Y te insisto en este caso, los costos no solamente son para un sector de la población. Hay gente que en el campo hoy día produce 100, 120 bolivianos por día. Antes pagaba 25, 30 por el transporte, ahora paga mucho más. Esa gente, esa persona ha tenido un golpe muy duro a su economía y sin embargo ha cedido. Y por lo tanto ahí también creo yo que en este espacio que hay que empezar a construir, en este espacio de reencuentro entre bolivianos y de diálogo, hay que entender que este tipo de conflictividad, este tipo de forma de presión genera costos para todos. Donde se bloquea, se gana menos, se pierde, se genera menos economía. Donde no se bloquea, se crece. Pero claro, este proceso se tiene que hacer en un ámbito de construcción colectiva. No lo vamos a imponer a la mala y no lo vamos a lograr en 2 meses de gobierno. Ministro, en este proceso que llama usted de reconstrucción colectiva, en este proceso de diálogo, ¿se hablará de forma específica acerca de los bloqueos que atentan contra los derechos de las personas, los bloqueos que generan una consecuencia económica a nivel nacional, los bloqueos que también afectan a la producción de nuestro país? Absolutamente, y de nuevo vuelvo al ejemplo que te decía, y precisamente por eso ayer una de las victorias que creo que tiene no el gobierno ni un lado ni el otro del escenario que teníamos ayer, sino el pueblo boliviano, es el hecho de que se ha entendido que hay que preservar la estabilidad. Eso de por sí ya es una victoria enorme.
pero también quedó claro que este tipo de medidas de presión no pueden continuar, no pueden ser naturalizadas. Está absolutamente claro que todos nos perjudicamos, no solamente el pequeño, el mediano gran productor que no puede enviar pues la producción desde oriente a occidente o viceversa, sino también el pequeño productor que está ahí en el campo, que no puede sacar su fruta, que no puede sacar sus productos porque la misma comunidad de donde él vive o donde ella vive está bloqueando. Eso ayer ha sido parte del diálogo, ha quedado absolutamente claro, por eso mismo se ha aceptado el núcleo del decreto 5503, porque era necesario encontrar una salida, a pesar, insisto, de que había actores ahí que estaban tratando de instrumentalizar esta movilización para llevarnos hacia atrás. Ministro, ¿cuándo se firmará la abrogación del decreto 5503 y cuándo se promulgará el nuevo decreto? Mira, ese decreto ya está siendo redactado, lo vamos a promulgar entre hoy y mañana. Todavía no tengo claro los tiempos de convocatoria de gabinete y demás, pero creo que como mucho va a ser mañana por la mañana. ¿Qué establecerá este nuevo decreto? Este nuevo decreto preserva tres cosas, que como te digo es el núcleo del decreto 5503. La primera de ellas es la estabilización de precios de los combustibles. El nuevo esquema de precios de combustibles se mantiene. Lo segundo tiene que ver con el diferimiento de las obligaciones al sistema financiero. Eso ya está corriendo, eso es también una medida que ha beneficiado al sector productivo, al sector de deudores a vivienda social, se mantiene, y por otro lado también se mantienen los bonos sociales y el incremento salarial. ¿Qué pasará con los artículos restantes, con las medidas restantes que estaban previstas en el artículo 5503 en el decreto? Mira, vamos a ir avanzando en distintos decretos y normativa que van a preservar todo lo bueno que tenía el decreto 5503 ya de manera separada. Te doy un ejemplo, la universalización de las facturas, que creo yo que eso no ha sido observado por absolutamente nadie. Insisto, más de 160 organizaciones con las que hemos dialogado en los últimos días estaban absolutamente de acuerdo con esto. Eso lo vamos a implementar a partir de otra medida lo más pronto posible durante esta semana. Lo mismo, y de hecho ya se ha enviado al Congreso un proyecto de ley para restituir el 100% del crédito fiscal a la hora de comprar combustibles. Lo mismo sucede con el caso de la eliminación de algunos aranceles para reducir el costo de importación de, por ejemplo, llantas, aceites, lubricantes, repuestos de vehículos, y por otro lado todo lo que tiene que ver con medidas ya más profundas como regímenes nuevos o como, por ejemplo, la facilitación de exportación. También se están trabajando a partir de, primero, medidas interministeriales, resoluciones y demás, decretos, y en algunos casos vamos a avanzar ya directamente hacia la aprobación de leyes. Ministro, para finalizar, estos nuevos decretos que se están planificando, ¿tendrán la socialización? Es decir, ¿esta vez se socializará con los sectores? Mira, esto es absolutamente claro también de señalar. El Poder Ejecutivo tiene la atribución de emitir decretos. Esa es la forma en la que trabaja el Poder Ejecutivo. Hay cosas que no necesitan ser socializadas. El 100% del uso del crédito fiscal creo que es absolutamente aceptado por todos, y por lo tanto ahí avanzaremos. En algunas otras cosas donde haya medidas sectoriales, pues claro, se va charlando, se va trabajando con los sectores, pero en la gran mayoría de los casos la tuición del Poder Ejecutivo sobre la política tributaria, aduanera, arancelaria, pues se va a mantener. Bien, ministro, queremos agradecerle por acceder a esta entrevista y estaremos pendientes a la aprobación de nuevas normativas y por supuesto a la derogación de este decreto, a la abrogación del decreto. Que pase buen día.